Ok, compañeros. Listo. Bueno, cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En el día de hoy vamos a explicar la impresión diagnóstica en el campo educativo, con la cual van a participar también las compañeras Edna Juliet Ramírez y Carol Michelle Fernández Cortés. Ok, la dinámica es la siguiente. Cada participante o cada psicólogo en formación buscó su comunidad educativa, ya sea pública o privada, en el entorno que lo rodea. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar entonces a explicar la herramienta educativa que se llevó a cabo, la herramienta diagnóstica. Entonces, bueno, la herramienta diagnóstica que propuso el grupo en general fue la entrevista grupal. La entrevista grupal es un proceso que se realiza mediante la unión de un determinado grupo de personas con el objetivo de dar respuestas a las preguntas establecidas por el entrevistador, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de ellos. Es por ello que Paul Lleras en el 2008 considera que la entrevista grupal es una técnica que se utiliza para la recolección de datos. ¿Listo? Entonces, la entrevista, ¿cómo se realizó? Esto consta de 6 pasos, en el cual el psicólogo en formación presenta el tema a trabajar alrededor de los ocho actores. Paso 2, el psicólogo en formación le explica el consentimiento informado. El paso 3 fue el guión construido, propuesto por el grupo. Paso 4, el psicólogo en formación debe tener una fluidez y buena comunicación con los participantes. El paso 5, una vez finalizada la entrevista, los agradecimientos por la participación. Y paso 6, el análisis de los resultados. La entrevista grupal es fundamental ya que permite la recolección de los datos cualitativos con respuestas verbales con el fin de obtener información que permita conocer las diferentes causas y consecuencias que genera la problemática. Los resultados que se quieren obtener a través de la herramienta diagnóstica son características más detalladas y profundas que permitan el reconocimiento del contexto educacional y cómo afectan los diferentes factores en el clima educacional. Ok, entonces esa fue como la herramienta diagnóstica en el cual se utilizó la entrevista grupal. Entonces, vamos a empezar en el cual, espérame un momento. Ok, las preguntas orientadoras que se utilizaron en la entrevista constan de cinco preguntas con 3 niveles: causas, consecuencias y alternativas de solución. La primera pregunta es: ¿cuáles son las causas principales que afectan la convivencia de un clima educacional en pospandemia? La segunda pregunta: en el último año, ¿cómo ha sido la interacción social entre el docente y el estudiante? El nivel 2, que son las consecuencias, ¿cree usted que esta problemática lo afecta a nivel individual, familiar e institucional? Pregunta 2, ¿considera usted que esta problemática afecta el aprendizaje y la comunicación asertiva tanto individual en lo familiar e institucional? Y como tercera categoría, son las posibles alternativas de solución, que la pregunta es: ¿qué acciones pueden implementar los directivos, la familia y la institución para mitigar los problemas de convivencia? Ok, entonces una vez realizadas las preguntas, cada psicólogo en formación le aplicó la entrevista a su comunidad educativa. Bueno, en el cual, como primera medida, esto, la estudiante, en mi caso, quien les habla, que Joana Lucumi López, la institución en la cual hizo la entrevista se llama Institución Educativa San Juan Bosco. Bueno, una de las causas que en general se encontró fue las agresiones verbales, físicas, el uso excesivo de aparatos, la falta de comunicación entre los estudiantes y profesores, problemas familiares, incumplimiento del reglamento estudiantil, víctimas del acoso sexual, robos de objetos y materiales de estudio.
comportamientos violentos en horas de receso y palabras soeces, perdón. Bueno, en el cual consecuencias como deterioro de la salud del estudiante, aumento de la tristeza y depresión, se crean ambientes de trabajo tensos, inestabilidad y estrés, aplicabilidad de sanciones e expulsión, alteración de los nervios, depresión, ansiedad, peleas entre compañeros. Esas fueron las consecuencias que se encontró en la comunidad educativa San Juan Bosco. Posibles alternativas de solución, como las alternativas que propuso un adolescente fue el acompañamiento de los padres de familia en diferentes actividades recreativas, en el caso de los campeonatos de deporte, proyectos tecnológicos, lo cual los estudiantes son los actores fundamentales en las diferentes actividades. Como una solución como desde lo psicoeducativo, por parte del docente se ve alternativas como crear espacios de familiarización que permitan la integración de los diferentes estudiantes. Desde el psicólogo se vieron alternativas como crear espacios que permitan dialogar sobre el consumo de sustancias psicoactivas y cuál es el efecto de las mismas, y espacios de compartir. Y como desde el padre de familia, una de las alternativas que se vio fue implementación de aprendizaje basado en proyectos, que implica la participación del estudiante en el que tiene la oportunidad de innovar. Entonces, en los análisis que se encontró, pues la problemática que se presenta, que se presenta identificando las diferentes causas que afectan la convivencia en el ámbito educativo, en el cual se encontró que según la entrevista la mayoría de los participantes dieron a conocer que una de las causas principales son los comportamientos violentos que generan las agresiones físicas y verbales, la exclusión, el rechazo, posteriormente las palabras soeces a la autoridad, ya sean coordinadores o profesores del aula. Entonces, esta fue como de una de las causas principales que se encontró en la institución, causas, consecuencias y posibles alternativas que se encontró en la institución educativa San Juan Bosco. Le doy la palabra a Edna Juliet. Edna, por favor. Gracias, compañera. Ok. Bueno, la institución que yo trabajé es la institución educativa Santa Rosalía. Esta institución se encuentra localizada en un área rural. Bueno, las posibles causas con las que pude evidenciar principalmente fueron la violencia escolar física y verbal. Bueno, se puede considerar que estas causas no solamente se encuentran dentro del aula, también se puede encontrar en el ámbito familiar o social. Las posibles causas son que afectan al alumno como tal, son la convivencia escolar generando un conflicto. Además de ello, se incrementa el sentimiento como la soledad, la tristeza dentro del ámbito institucional, familiar o social. Las posibles causas son la explicación a los alumnos sobre las posibles redes de apoyo y que ellos sientan que se tienen un espacio para poder expresar esta inconformidad. También de eso, implementar líneas de acciones frente a las posibles agresiones, ya que pueden presentarse en el ámbito familiar como institucional. También encontramos la exclusión social. Es la exclusión social entre los adolescentes evaluados expresaban que causaban en las enemistades en los alumnos, las cuales se ve afectado a los otros compañeros. Una de las consecuencias es que el alumno sienta rechazo frente a sus compañeros, proporcionando un bajo rendimiento académico y autoestima. Otra causa, los alumnos muestran desinterés frente a las actividades lúdicas que se realizan dentro del aula. Eh, mm, una, una posible solución de alternativa para esta situación es implementar las relaciones entre los estudiantes, dando a conocer que todos son iguales e implementando la igualdad. Llevar a cabo actividades lúdicas y recreativas que permitan fomentar la participación de modo general entre todos los alumnos mediante la recreación y el deporte. Otra causa que se encontró fue el bullying, que este se presenta mucho a causa de las apariencias físicas, porque hoy en día los adolescentes se preocupan más por su apariencia física que por su apariencia mental. Una de las consecuencias se implementa el déficit de querer expresar diferentes emociones o sentimientos. Tienen miedo de explicar o de expresar lo que están sintiendo.
Además de ello, se desarrolla el sentimiento de soledad y depresión frente a las demás personas. Unas alternativas de solución son identificar las principales señales o inicios del bullying escolar para así poder plantear un plan de acción mediante ello. Además de ello, se debe realizar un seguimiento de los primeros signos para que se pueda prevenir y promover la prevención. Eh, Otra causa que encontraba y que mencionaban mucho los estudiantes era el favorito del profesor. Esto se dialogaba que esto se debe a que en la clase existen alumnos que tienen más una aplicación, o sea, existen alumnos que entienden más rápido que otros. Una de las consecuencias es que el alumno se sienta excluido frente a los demás. El déficit de la atención y la concentración. Una posible alternativa para este factor es explicar a los alumnos por medio del diálogo que todos somos iguales y que no existen preferencias, que tan solo existen alumnos que tienen la capacidad de aprender de una manera más fácil. Otro plan de acción es implementar actividades lúdicas que permitan llevar a cabo un aprendizaje más amplio y recreativo para los estudiantes. Otra causa es el aislamiento escolar. El aislamiento escolar se desarrolla en diferentes factores como el rechazo, el bullying, la no aceptación. Eh, Se toma como una persona solitaria, individualista y no participativa. Desarrolla sentimientos como la tristeza, el apartamiento y el déficit sensorial. Las posibles alternativas es fomentar un ambiente más tolerante y compañerista entre los estudiantes con la finalidad de motivarlos a seguir y ser mejores cada día. Otra es permitir que el estudiante pueda aprovechar desde las redes sociales y de su entorno familiar para permitir que se pueda ser ayudado. Otra causa que se encontró fue el conflicto familiar. El conflicto familiar afecta por todos los problemas que pueden tener los padres dentro del ámbito, las peleas, los gritos, no solamente físicas, sino también mentalmente. Consecuencias, el estudiante desarrolla ciertos tipos de agresiones hacia sus compañeros, no existe respeto ni tolerancia. El adolescente toma este ámbito como algo normal, puesto que ya lo ha vivido dentro de su ambiente familiar. Posibles causas, motivar e incentivar a la familia por medio del diálogo para que exista un aprendizaje y un desarrollo más fluyente entre el estudiante. Poner en práctica entre los padres y los hijos para que puedan entender sus problemas y así dar posibles soluciones. Otra causa es el uso excesivo de los elementos tecnológicos. Pues como venimos desde una pandemia, todo era tecnológico, pero a pesar de ello los estudiantes no han entendido que ya esta época pasó y que volvimos a lo presencial. ¿Qué consecuencias encuentran el uso excesivo de estas tecnologías? El déficit de la concentración e interacción del aprendizaje. Incrementa el desarrollo de enfermedades tanto físicas como mentales. Una de las planes que debemos implementar para esta causa es implementar normas dentro de la institución que restrinjan el uso excesivo de este instrumento. Establecer horarios adecuados para el uso de estas tecnologías y que puedan aportar de manera positiva dentro de la institución. Otra causa que se encontró fue la posición económica. La posición económica genera que se desarrollen ciertas causas, como ya lo mencionaba anteriormente, la exclusión, el rechazo y el bullying. Bueno, consecuencias de esto incrementan los casos de exclusión. La pobreza es una de las consecuencias de la posición económica, la cual genera que los adolescentes tengan que salir a trabajar para poder ayudar a sus familias. Unas posibles causas de solución es educar a los alumnos sobre las estratificaciones sociales y de que todos somos iguales. Bueno, un análisis en general que se encontró en todo esto es que los resultados obtenidos se puede considerar que una de las causas de las problemáticas evidenciadas dentro del ámbito escolar de la institución evaluada es la exclusión, el bullying, la violencia escolar y física o verbal, factores que no afectan el rendimiento escolar, académico. Además de ello, causan no solamente afectaciones físicas, sino mentales, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. También se han evidenciado casos en que los padres no saben cómo afrontar ciertas situaciones. Entonces, por ello se deben educar para así poder buscar una posible solución de alternativa para prevenir el riesgo. Muchas gracias. Continuamos con la compañera Carol Michel. Gracias, compañera, por dar saludo. Bueno, la institución educativa que yo escogí fue Atanasio Girardot en la sede de Medellín. Algunos casos que se evidenciaron fueron el licenciamiento, las medidas de seguridad biológica, la falta de interacción social, la desigualdad,
Esto debido a que se llevó a cabo durante el periodo de cuarentena una educación virtual. Bueno, la mala convivencia en el clima educativo, donde el estudiante presenta una convivencia inestable debido a que no tiene una apropiación con el aprendizaje. La disminución en la calidad de educación que los estudiantes han recibido durante la pandemia, donde, pues como tal, un estudiante refirió sentir que no ha tenido un excelente o buen aprendizaje desde entonces, haciendo que ahora sea mucho más complicado obtener el nuevo aprendizaje debido a esto. Algunas dificultades para acceder a la tecnología y recursos educativos durante la pandemia, ya que no se logra obtener para sus clases los recursos pertinentes para el aprendizaje, la ansiedad y los estrés relacionados con el regreso a la escuela, esto desde una perspectiva de docente, debido a la adaptación y a nuevos protocolos de seguridad, como la falta de contacto social eh, como lo era anterior al regreso a la escuela, la falta de los recursos adecuados para una educación a distancia, ya que después de la pandemia pues siguieron algunos meses así, la posible interrupción del proceso educativo durante la pandemia. Desde otras perspectivas tenemos que la interacción social entre los estudiantes es una causante, la relación defectuosa por medio de la virtualidad, el nivel de concentración, ya que en los aparatos electrónicos como los celulares, aumentó que los jóvenes cada día iban mucho más pendientes del celular que de un aprendizaje, un cuaderno, un libro, y mucho menos de poder hacer nuevos amigos. También el impacto emocional y psicológico que ha dejado la pandemia en estudiantes y docentes, al faltar aquella interacción social, la brecha digital, la desigualdad en el acceso de tecnologías y recursos educativos, la incertidumbre y los cambios constantes que se generan en el sistema educativo y en la modalidad de enseñanza. Como consecuencia tenemos que, por ejemplo, el distanciamiento y las medidas de seguridad biológicas traen eh, la consecuencia de una mala convivencia completa o similar a las presentadas. Además, también causa una mala comunicación. Tenemos que también todas las causas afectaron la dinámica del ambiente de la clase, generando ansiedad, estrés, donde se fue experimentando durante la pandemia y la pospandemia. Se generó mucha pérdida de interés en la motivación por el aprendizaje, donde ya que la educación virtual durante la pandemia pudo haber sido una experiencia aburrida o frustrante para algunos estudiantes. Esto puede haber llevado a una disminución en su compromiso y en su deseo de participar en clase. La educación virtual pudo haber sido menos efectiva, no dando unos resultados favorables hacia el aprendizaje, haciendo que los estudiantes no lograran obtener el aprendizaje que se quería dar. Se afecta la capacidad para estabilizarse día a día con la educación virtual, ya que para poder estar preparados para el regreso a la educación, lo personalmente, ¿no? Esto pues pudo llevar a la ansiedad, la frustración de los estudiantes, el estrés, a lo que podía afectar el ambiente de la clase, del aula. Se generan también consecuencias a nivel personal mediante el estrés, la ansiedad, la depresión, al ver que las cosas son un poco más complejas de lo que eran antes de las pandemias. No, o sea, al tratar de adaptarse a las nuevas cosas que se generaban después de la pandemia, la convivencia social, el ausentismo en clase, la baja relación social, bajo interés académico, como lo mencionamos anteriormente, también la baja autoestima y la mala convivencia familiar. Algunas de las alternativas de solución, pues desde la perspectiva de un estudiante, dice que se pueden integrar reuniones programadas con el motivo de hacer una evaluación del ambiente escolar para así uno poder saber cómo está ese ambiente escolar, la convivencia, cómo se encuentra, si es sana, y asimismo saber la calidad de estudiantes. Mientras que en la parte familiar se podría realizar unas charlas e interactuar con otro miembro de la familia de manera natural, donde haya una conexión y confianza que permita hablar o tratar de problemas que se presenten en el día a día. De esta forma no solo se van a basar los problemas de convivencia, sino que también se van a mitigar eh, a esos. También donde generar espacios donde se fomente la inclusión estudiantil, donde se hable de la desigualdad, la discriminación, establecer unas charlas acerca de la ansiedad, del estrés, temas similares que establec- donde se establezcan los riesgos que se pueden producir en la salud y cómo evitarlos. Por medio de los directivos pueden establecer ambientes de respeto y tolerancia para poder proporcionar recursos de apoyo emocionales para los estudiantes. Eh,
generar espacios donde se fomente la unión por medio de actividades dinámicas, incentivando la educación y la buena comunicación. También hacer que se fomente la escucha de las personas que quieran ser ayudadas a tener una mejor calidad de vida mediante la exposición privada de dichos problemas. O sea, por ejemplo, tener un psicólogo o que logre escuchar a estas personas que se sienten mal, que sienten que tienen problemas para poder mitigar eso. Bueno, como un análisis general, se puede decir que eh, surgieron consecuencias como la mala convivencia social y familiar, el ausentismo en clase, la baja relación social, la depresión, ansiedad, el bajo interés. Esos resultados pues evidenciaron que la familia y la educación se ven muy relacionadas entre sí. En esta problemática, por ejemplo, según Guevara y Herrera en 2012, se tienen presente que dentro de los perfiles de un psicólogo educativo está el orientar al estudiante en diferentes ámbitos, sean estos académicos, personales, sociales, donde en cada uno debe estar presente la familia como la institución de origen, trascendental a la proyección y la realización futura del ser humano. Eso es un análisis general de lo que se encontró en esa institución. Ok, Gracias. compañera Carol, muchas gracias. Compañera Edna también. Bueno, una vez encontradas las diferentes causas, consecuencias y posibles alternativas de solución, a nivel general se seleccionaron las causas más decidentes, más relevantes y las consecuencias alternativas, en el cual grupalmente decidimos realizar, ¿verdad? En el cual grupalmente decidimos realizar un árbol. Espérame, les comparto para que puedan ver. Listo. Un árbol de problemas, en la cual se seleccionaron según el análisis de la compañera Enna Carol, se seleccionaron las causas más decidentes, más relevantes, en el cual se encontraron las siguientes: la exclusión, las agresiones verbales y físicas, más que todo en esta causa, más que todo eran agresiones entre los compañeros. Acoso sexual debido en algún docente o compañero, desigualdad que se presenta tanto en el estrato como en el nivel económico desde las diferentes estudiantes, consumo de sustancias psicoactivas que generalmente se ve más incidente en las instituciones públicas. No obstante, no puedo dejar de decir que también se ve en las instituciones privadas, pero hay un alto índice en las instituciones públicas, y especialmente cuando son mixtas, entre hombre y mujer. El deterioro familiar también incide bastante cuando hay violencia entre padre y madre, o cuando hay incidencia de alcohol, drogas. Esto puede afectar realmente el comportamiento del estudiante, y por ende no tener una conducta apropiada al momento de compartir con sus compañeros. Y posteriormente el bullying, que por lo general es incidente, influye. Bueno, una vez como analizada estas causas a nivel general, se encontró que desde la exclusión, baja autoestima y daño en la dignidad, atraso en el desarrollo y la maduración psicológica del adolescente, desde las agresiones verbales y físicas, deterioro en el estudiante físico y emocional, y se crean ambientes de trabajo tenso. Desde el acoso sexual, una de las consecuencias fue aislamiento académico, bajo rendimiento y problemas de salud mental, suicidio. De la desigualdad se ven, esa es la 4, es de la desigualdad se ve rechazo, frustración, vulnerabilidad, la falta de respeto a los a los derechos humanos. Desde el consumo de sustancias psicoactivas, una de las desigualdades es pérdida del control, bajo rendimiento, deserción, ansiedad, depresión, poco interés en lo académico y ambientes poco saludables. Desde el deterioro familiar se puede ver violencia entre los compañeros, poco respeto a la autoridad institucional, mala comunicación, bajo rendimiento escolar. Y por ende, desde el bullying se ve lesiones físicas, ansiedad, tristeza, y se generan cambios en el comportamiento. Entonces, esto a nivel general fue una de las causas más relevantes y consecuencias que se encontró en las matrices de análisis,
según expuesto por las compañeras. Ok, entonces, compañero, compartir. Ok, listo. Ok, entonces, bueno, desde el informe diagnóstico, el objetivo general o el objetivo que abarca como tal la problemática es identificar los factores que afectan la convivencia en la comunidad educativa en tiempos de pospandemia, como lo mencionaba anteriormente, las causas más relevantes y consecuencias. Le doy la palabra a la compañera Carol para que haga una descripción del proceso, cómo se hizo, qué se encontró, eh, quiénes fueron los Bueno, participantes o quiénes hicieron esa participación, cómo fue esa interacción. Por favor, ¿me puede escribir el proceso que se realizó o que usted encontró en su análisis? claro, compañera, muchas gracias. Bueno, pues en la descripción del proceso tenemos que inicialmente para lograr escoger a la comunidad que se estudió y se investigó, nos dirigimos a una institución educativa de nuestra localidad y mediante una carta de presentación se solicita el permiso para poder acceder a la institución y a sus estudiantes y directivos y así lograr realizar la entrevista grupal que fue la herramienta diagnóstica que realizamos. Para poder desarrollar esta herramienta o guión, se escogieron 8 actores de la institución educativa derivados en 5 estudiantes, un docente, un coordinador o psicólogo y un padre de familia, teniendo como el objetivo de identificar los factores que afectan la convivencia en esta comunidad educativa en tiempos de pospandemia. Se aplicó el instrumento donde, pues, de manera grupal escogimos la entrevista de, sí, forma colaborativa, escogimos la entrevista grupal, la cual está, pues, ya como lo mencionó la compañera anteriormente. eh, la entrevista grupal, pues, se basa en realizar mediante la unión de un determinado grupo de personas con el objetivo de dar respuesta a las preguntas establecidas por el entrevistador, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de ellos. Nosotros como psicólogos en formación realizamos la aplicación del consentimiento informado a los participantes para poder realizar el tratamiento de uso de datos personales. Seguido a esto, ya una vez construido y establecido el guión o herramienta diagnóstica que planteamos, nosotros como psicólogos en formación aplicamos de forma para la entrevista para lograr la recolección de los datos importantes para su análisis mediante la práctica de lo mencionado anteriormente. Eh, Practicando una vez esta entrevista tenemos que tener una buena fluidez verbal, una buena disposición ante estas personas, buena comunicación con los participantes seleccionados para que nos logren entender mejor y así mismo tener una buena intervención e interacción con ellos. Al finalizar la entrevista se dan los agradecimientos debido a que nos han permitido acceder a sus pensamientos y emociones donde se expresaron para lograr un mejor estudio de la comunidad e identificar la problemática que pertenece. Para esta entrevista se llevó a cabo un tiempo promedio de 45 minutos, más o menos, de forma grupal. Una vez realizado lo anteriormente mencionado, se procedió a la recolección de los datos obtenidos mediante las entrevistas, donde se ejecuta un análisis de la problemática plasmando las causas y consecuencias posibles de soluciones que pueden presentarse, teniendo en cuenta que son diferentes instituciones donde se acogió la herramienta diagnóstica. Se procedió entonces a escoger las causas, consecuencias y posibles soluciones más relevantes, la cual se encontraron en ellas. eh, en las causas se identifican las agresiones verbales y físicas, el bullying, el uso excesivo de aparatos tecnológicos, la falta de comunicación de estudiantes y profesores, violencia en los compañeros, acoso al género femenino, entre otros, como ya lo mencionamos en el punto anterior. Eh, Entonces, compañera teniendo en Carol, cuenta eso, pues, vamos a sí, doña. Compañeras, pues nos quedan creo que 8 ¿cómo? minutos. Qué pena la interrupción. Compañera Carol, muchas gracias por la descripción del proceso. Edna, por favor, descripción de los resultados Mm, así en resumido en unos 3 minutos, porfa. Ujú. Ok. Bueno, entonces, a partir de la intervención realizada y los hallazgos encontrados dentro de las instituciones educativas públicas evaluadas por las compañeras Kelly y Carol, se pudo considerar que las causas más relevantes en cuanto a la convivencia escolar en tiempos de post-pandemia fueron la exclusión, la agresión verbal y física, el acoso sexual,
la desigualdad, el bullying y el deterioro familiar, el consumo de sustancias psicoactivas, donde cada una de estas causas generan ciertas consecuencias que no solo afectan al adolescente en el ámbito educativo, sino que también familiar, psicológico y social. Entre ellas encontramos el aislamiento, la baja autoestima, la frustración, la pérdida del control, que tiene como consecuencia que en algunos casos se puedan ocasionar hasta la muerte, puesto que se llega a un punto de decepción y de equilibrio emocional, considerando que la única solución es acabar con su vida. También se desarrollan consecuencias de tipo mental que generan el bajo rendimiento académico, el atraso de la maduración psicológica y los factores que generan que se desarrollen enfermedades de salud mental, como los trastornos psicológicos y distorsiones, ya que hoy en día la OMS considera que los trastornos psicológicos son tratados como enfermedad. Es por esto que, en cuanto a lo citado por el autor Rodríguez 2018 y expuesto por el autor Wioski, considera que el buen desarrollo del adolescente se desempeña a la ayuda que se ha proporcionado desde los diferentes ámbitos, ya sea social o familiar. Por eso se debe tener en cuenta que el papel que desempeña la familia y el profesor dentro del ámbito del estudiante. Listo, compañera, muchas gracias. Bueno, compañera Edna, compañera Carol, muchas gracias. Así Muchas de gracias. manera general, en el análisis podemos encontrar o se pudo encontrar que pues de cierta manera esas causas relevantes que se hallaron ponen en riesgo la convivencia tanto estudiantil o tanto en la interacción que entretiene el docente o el padre de familia con su hijo. Es importante tener en cuenta, según Rodríguez 2018, que la psicología incide en los diferentes escenarios educativos y como uno de sus propósitos fundamentales es el planteamiento de la estrategia que le permite un desarrollo y aprendizaje más significativo al estudiante. Por eso, desde las diferentes alternativas de solución que presentó el estudiante, el directivo o el psicólogo, el padre de familia, son los espacios de familiarización, ¿no? Tener como al estudiante distraído en ámbitos ya sean deportivos, de proyectos y de cierta manera desde la parte psicoeducativa, que haya un acompañamiento por parte del psicólogo. Dado a este análisis que se llevó a cabo de manera grupal, desde el grupo construimos tres alternativas. Está la alternativa de espacios de ocio, espacios de ocio que incluyen diferentes actividades como las olimpiadas deportivas. Si tú me das la mano, yo te cuido, que es una estrategia ambiental de voluntariado, y Cine al Bosco, que es una estrategia audiovisual que consiste en que se le dé la oportunidad al estudiante o que cambie un poco la rutina, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito o la meta es que el estudiante se familiarice y fortalezca el trabajo en equipo con el fin de mejorar la empatía, la conducta y la autonomía. Los tiempos establecidos serían entre el mes 1 y el mes 2. ¿Con qué o cómo se va a realizar? Entonces se requiere un espacio como cancha, auditorio y espacios verdes. Herramientas que se requiere como conos, balones, petos, uniformes, palas, picas, y por ello, pues, ¿con quién? ¿Quiénes son los participantes? Pues los estudiantes y los docentes. Esto, Bueno, eh, también tenemos la y prevención para el manejo del estrés y la ansiedad, que se deriva en talleres para el manejo de las emociones, donde podemos hacer que los estudiantes se expresen sus sentimientos y así poder mitigar las situaciones de tensión y conflicto individual. También tenemos las técnicas de relajación, donde se van a establecer ejercicios de meditación para poder generar una mejor convivencia. El propósito de estas acciones de los estudiantes es que tengan la capacidad de expresar sus sentimientos y tener un control de los mismos con el fin de edificar las relaciones positivas que les permita trabajar colectivamente con respeto y tolerancia. Tenemos diferentes pasos para poder realizarla, que es la apertura de actividades, trabajar de autoconcepto con empatía de relaciones cercanas, el manejo de la ansiedad. Los estudiantes expresarán de manera escrita las emociones que tienen, se socializan los diferentes aspectos encontrados, la exposición a los análisis encontrados por parte de los profesionales. Esta actividad se va a desarrollar entre el mes 3 y el mes 4. Los espacios van a ser en los salones de clase y en la charla. Tenemos herramientas como bolígrafos, demás de papel, sillas, mesas, materiales de apoyo como boletos y presentaciones. Un equipo especializado en guías espirituales y psicólogos. Esto va hacia, se va a basar y a dar a los estudiantes.
Edna, por favor, las campañas, por favor, las campañas de concientización. Listo. También encontramos campañas de concientización para el fortalecimiento de la convivencia y los buenos hábitos. Entre ellas encontramos charlas de inclusión y lo de valores, que consiste en crear y concientizar que el estudiante y el padre de familia den importancia a, a los valores y a la inclusión social sana. El propósito de estas estrategias es informar y promover información y a los estudiantes y a los padres de conocer cómo influye su aprendizaje con el fin de que se practiquen nuevos hábitos y fortalecer los valores, principios y compañerismo. Esto se da por la apertura, la organización de las charlas, la explicación del tema a trabajar. Se espera que los participantes tengan fluidez e interacción donde se integren las diferentes ideas de la reflexión, agradecimiento por la parte de la participación y la exposición de los resultados. Esto se daría entre el mes 5 y el mes 6. ¿Qué se necesita para desarrollar esto? ¿Qué herramientas? Una plaza de bandera dentro de la institución, sillas, bolígrafos, papel, carta, micrófono, equipo psicológico y los docentes. ¿Quiénes desarrollarían esa actividad? Los estudiantes y los padres de familia. Bueno, compañeras, agradecerles por la participación, por los diferentes análisis que aportaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras.